Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de matemática. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, arrancamos nuestra clase número 13 ya. Bueno, y con algunos cambios, como habrán sabido, esta semana vamos a tener el video, la tarea y el Zoom en la misma semana. Suponemos que eso nos va a ayudar, porque vamos a estar trabajando en la misma semana, es decir, antes de que ustedes se entreguen, si hay consultas, dudas, etcétera, nos vamos a poder encontrar y entonces vamos a trabajar un poco como veníamos haciendo, pero también para ayudarlos a que ustedes puedan resolver lo que nos sale. Pero para eso es necesario algo que Guada les cuenta. Para eso vamos a tener que volver sobre algunas cuestiones de la clase número 7, en las que allá lejos y hace tiempo veíamos algunas operaciones sobre números enteros. Entonces es importante que le peguemos una repasadita a esa clase para tener algunas cuestiones de sumas y restas un poco más frescas, cómo se resolvían las multiplicaciones y las divisiones. Porque en esta clase que vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con números racionales, con fracciones, aquellos que nos marcan una parte del entero. Las fracciones son amigas de ustedes y conocidas desde que están en la primaria. Las vieron muchísimas veces y el año pasado también trabajaron. Bueno, vamos a hacer un paso más para hacer muchas de estas actividades, operaciones con las que hemos trabajado en este tiempo, hacerlas también con los números fraccionarios o con números racionales, como decíamos. Que acá tenemos una situación. Este año nosotros empezamos a trabajar con los números negativos, es decir, aquellos que son más chiquitos, menores que cero. Bueno, vamos a ver que la operación es muy similar y por eso Guada les contaba y les decía que es importante que repasen un poquito esto que habíamos visto en la clase 7. ¿Qué pasaba si queríamos sumar un número positivo y uno negativo? O si teníamos varios positivos y varios negativos. ¿Cómo era lo de la regla de los signos? ¿Se acuerdan? Si los signos son iguales, si estoy multiplicando, si los signos son diferentes y estoy multiplicando dividiendo. ¿Cómo vamos a trabajar con cada uno de ellos? Eran muy poquitas cosas, los tienen bien marcados. Si lo refrescan un poquito y lo miran antes, nosotros no le hacemos esta tarea tan extensa porque ustedes la pueden repasar y seguramente van a ganar tiempo y los van a hacer con más facilidad. Porque para cuando lleguemos al Zoom necesitamos una condición. El día jueves para segundo A y segundo B o el día viernes para segundo C es nuestro día de Zoom. Y para ese momento, ¿qué vamos a necesitar, Guada? Lo ideal sería que antes de ese día podamos mirar la práctica. Mirar implica resolver por lo menos algún inciso de cada ejercicio. Esto nos va a dar la pauta de poder preguntar aquellas cosas que no quedan tan claras. Mira, este no me salió, me doy cuenta que en la parte de operaciones con fracciones todavía estoy medio flojo, hay algo que no entiendo, la parte de gráficos es lo que me cuesta, pero para eso necesitamos que sentarnos en la semana desde el video hasta el miércoles o jueves en algún caso, a resolver un poquito de cada ejercicio. Con que resolvamos un inciso tal vez de cada uno ya nos da la pauta de qué cosas queremos preguntar en esa clase como para poder aprovecharla mejor, poder aprovechar el tiempo de esa clase. Tal cual, fíjense que ahí ganan tiempo. ¿Por qué? Porque vos llegás y todo lo que no te va a salir, ya nos tenés a las profes el día del Zoom para que lo podamos resolver juntos. Y si lo hiciste y no te quedaste muy satisfecho, o bueno, algunos ejercicios van a ver que esta vez no van a tener la respuesta, porque precisamente la respuesta es lo que hay que escribir. Entonces, si te queda alguna duda, es el momento justo, ahí ganás tiempo. Y además, cuando después estás en el Zoom, no estás 40 minutos sin saber de qué estamos hablando. Es mucho más cómodo. Entonces, ese esfuercito de dedicarle lunes, martes, miércoles y jueves para los que están en el C, que tienen la clase el viernes, a tener lo más que puedan. Si no alcanzan porque se les complica, buenísimo, como decía Guada, aunque sea hace uno de cada ejercicio para ver dónde tenés una dificultad y qué es lo que no podés resolver para que lo hagamos juntos. Si todo eso nos va bien y ustedes lo pudieron resolver casi todo, bueno, nos quedará tiempo, como ustedes querían la otra vez, para hacer algún otro Kahoot o para algún otro juego o por hacer alguna actividad interactiva, algún ejercicio adicional juntos. Dependerá de cómo ustedes puedan ir avanzando. No es muy difícil, no es muy difícil. Vamos a trabajar lo mismo que hemos visto siempre, cómo los representamos, qué implica que aparezca una fracción, qué operaciones podemos hacer, cómo están ubicados en la recta numérica. Dio trabajo lo de la recta numérica, ¿se acuerdan? Si alguno le tiene la idea de que la recta numérica es su enemiga y todavía no le sale,
Bueno, puede volver un poquito atrás a la clase 5 o a la clase 6 y mirar un poquitito para que esto le resulte más sencillo. Y bueno, yo no recuerdo alguna otra cosa. Ah, sí. Hay varios ejercicios que van a estar tentados de agarrar la práctica, imprimirla y contestar en el PDF. Bueno, no, les pedimos que no. Hagan como les hemos pedido siempre. Pongan en su hoja, algunos a veces les resulta cómodo, les agrada porque es muy prolijito recortar y pegar, pero hagan en su hoja. Y la hoja, como siempre, ¿qué tiene que tener indicado? Apellido, el número de hoja, tratar de ser ordenado, así no es tan dificultoso poder seguir la resolución, no solo las respuestas, sino el desarrollo también de los distintos ejercicios. Ahí está. Chicos, creo que no vamos a tener más dificultades que esto. Es sencilla, es bastante rápida. Confiamos en que ustedes no se hayan olvidado todo lo que aprendieron el año pasado y van a ver que podemos trabajar re bien. Como siempre, si tienen dudas durante la semana, consultas a través del Classroom y nos vamos a ver muy prontito. Sí, exacto. Por más de que les pedimos que aprovechemos la clase de Zoom para hacer consultas, si alguno ya sabe de antemano y nos quiere escribir en la semana, por supuesto que nos puede escribir como veníamos haciéndolo por Classroom. Así que, Así es. muy bien. Bueno, nada más en esta Arrancamos parte. con Vamos la a mirar explicación. cómo seguimos con cada uno de los ejercicios. Chicos, nos vemos prontito. Hasta Nos pronto. vemos. Chau, chau. Adiós. Como les adelantábamos entonces, a partir de esta clase vamos a trabajar con los números racionales, que son números ya conocidos por ustedes. Ustedes conocen la expresión en forma de fracciones de estos números o también podemos escribirlos en forma de decimales. Ambas expresiones conocidas. Lo que vamos a sumarle ahora a estas expresiones que ustedes ya trabajaron en años anteriores son las fracciones negativas y los decimales negativos. Entonces podríamos decir, por ejemplo, 13 sobre 40 es un número racional, pero también menos un medio, esto que decíamos aparece en fracciones negativas con un menos adelante, que son más chiquitas que 0. 15 cuartos podríamos decir, menos 0,48, ahí es donde tenemos decimales también menores a 0, menos 35,21, 5,231 o cualquier otro ejemplo. En principio vamos a concentrarnos en la escritura en forma de fracciones. Hasta acá ustedes conocían, por ejemplo, si teníamos la fracción 3 cuartos, el 4 es el denominador de la fracción y lo que indica es la cantidad de partes iguales en que se divide el entero. En cambio, el número de arriba, en este caso el 3, es el numerador y lo que indica es la cantidad de partes que tomamos. Cuando hacíamos un gráfico decíamos, bueno, esa es la cantidad de partes que vamos a pintar. O si estábamos hablando, por ejemplo, de una pizza, muy común dentro de las fracciones, decíamos 3 es la cantidad de partes que comemos de esa pizza. Veamos cómo eran las representaciones de las fracciones. Ustedes ya las estudiaron en primaria y seguramente el año pasado también. Entonces, si teníamos 3 cuartos, dibujamos el entero, podíamos darle la forma y el tamaño que quisiéramos. La clave estaba en ver la cantidad de partes en que dividimos, en este caso 4, y esas 4 partes debían ser iguales, y de esas 4 pintábamos 3. Hasta acá representación que ustedes seguramente ya trabajaron en primaria. ¿Qué le vamos a sumar a esto? La representación en la recta numérica, recta que estuvimos trabajando bastante con números enteros. ¿Cómo sería la representación? Bastante similar a lo que hacemos en un gráfico. Agarramos la recta. En principio vamos a tener que marcar los números enteros, en este caso podríamos marcar solamente el 0 y el 1 porque esta fracción es menor a un entero. Recuerden que si el numerador era más chiquito que el denominador, era menor a un entero. Con un solo gráfico nos alcanzaba para representarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? De 0 a 1, lo mismo que hicimos con el gráfico, es dividirlo en 4 partes iguales. ¿Y dónde vamos a ubicar nuestra fracción? En la parte número 3, entonces contamos a partir del 0, una parte, 2, 3, y ahí ubicamos un puntito que representa esta fracción. Vamos con otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 6 octavos. Otra vez su representación gráfica, dibujamos el entero de cualquier forma y tamaño, lo dividimos en este caso en 8 partes iguales, de las cuales pintamos 6. ¿Cómo procedemos si queremos realizar la representación en la recta?
Dibujamos la recta, ubicamos los números enteros, en este caso también nos alcanza de 0 a 1 porque el numerador es más chiquito que el denominador, y en este caso deberíamos dividirlo en 8 partes iguales, de las cuales vamos a poner un puntito donde termina la parte número 6, que es la cantidad que estamos tomando. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que no contamos rayitas, sino espacios. Donde termina el espacio número 6, ahí es donde ubicamos el puntito que representa esta fracción. Vamos con un tercer ejemplo, en este caso diferente. ¿Por qué? Porque cuando representamos en un gráfico, no nos alcanza un solo gráfico, un solo entero para poder expresar esta fracción. Entonces dibujamos un segundo gráfico, pero en tal caso tampoco nos alcanzaría, porque hasta acá tendríamos 6 partes y debemos pintar 7. Entonces necesitamos un tercer entero. Y ahora sí podemos pintar las 7 partes que se indicaban. ¿Cómo se traduce esto en una recta? Otra vez, dibujamos la recta, pero en este caso no nos alcanza a dibujar de 0 a un entero. Lo mismo que hicimos con el gráfico, no nos alcanzó con un solo gráfico, por eso necesitábamos hacer otros. En este caso es lo mismo. Necesitamos hasta el 1 completo, hasta el 2 completo, y sabemos que nuestra fracción va a estar entre el 2 y el 3, porque no llegamos a pintar 3 enteros. Dibujamos entonces las rayitas que van entre medio, que significa que cada entero lo dividimos en 3 partes, es decir, de 0 a 1 en 3 partes, de 1 a 2 en 3 partes y de 2 a 3 también en 3 partes. Y de esas chiquititas debemos contar 7. Ya sabemos que tenemos 3 hasta un entero, 6 hasta 2 enteros y una más para ubicar 7 tercios. ¿Qué sucedería ahora si la fracción que debemos representar es negativa? Ya no tiene tanto sentido hablar de gráficos, que sería, por ejemplo, en una torta, menos 4/5. Entonces, ya no vamos a hacer el gráfico, pero sí podríamos hacer la representación en la recta, porque sabemos que los números negativos, también las fracciones, los podemos ubicar a la izquierda del 0. Entonces, en ese caso dibujamos la recta y dibujamos hacia la derecha el entero positivo y hacia la izquierda el entero negativo. ¿En cuántas partes debemos dividir cada entero? En 5. Eso es exactamente lo mismo que en los números positivos. El denominador nos indica en cuántas partes dividir. Entonces, de 0 a 1 dividimos en 5 partes y de 0 a menos 1 en otras 5 partes. ¿Dónde vamos a ubicar nuestra fracción? En la parte número 4. ¿Pero de dónde? Yendo en los negativos, entonces desde el 0 debemos movernos 4 partes hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Ahí es donde ubicamos nuestra fracción. Muy bien, si nos detenemos un poquito más, para poder representar más de una fracción en la recta numérica, se recurre a lo que llamamos fracciones equivalentes. ¿Les suena conocido eso? ¿Cuáles eran las fracciones equivalentes? En principio, tal vez sin darnos cuenta, estos dos primeros ejemplos, 3/4 y 6/8, se trata de fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque en el mismo gráfico, justamente por eso los dos tenían cuadrados para representar los enteros, tenemos la misma parte pintada, aunque más dividida en el gráfico de abajo, pero la porción que está pintada representa lo mismo. Justamente también la recta está hecha a la misma distancia al entero, y si se fijan el puntito también queda a la misma distancia. Pero demos un pasito más. ¿Cómo hacíamos para calcular las fracciones equivalentes? Para eso podíamos amplificar, que significaba multiplicar, o también podíamos simplificar. En tal caso lo que teníamos que hacer era dividir. Si nos dieran, por ejemplo, la fracción 30/48, podíamos amplificar por cualquier número. Es decir, multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número. Generalmente elegimos los que son sencillos de realizar las cuentas. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos por 2, una fracción equivalente sería 60/96, porque hicimos 30 por 2 y 48 por 2. Si nos pedían calcular más de una fracción equivalente, podíamos a esta que recién obtuvimos volver a multiplicarla por 2 o por cualquier otro número.
La desventaja que tiene eso es que si en esta cuenta nos confundimos, suponiendo que 48 por 2 no diese 96, arrastraríamos ese error. Si pensamos, por ejemplo, en otra cuenta sencilla, podríamos multiplicar por 10. Y entonces sería agregar un 0 al numerador, que nos daría 300, y agregar un 0 al denominador, que nos daría 480. Y tampoco tendríamos que escribirlas esas cuentas. Decimos entonces que estas tres fracciones, 30 sobre 48, 60 sobre 96 y 300 sobre 480, son tres fracciones equivalentes. Y las calculamos amplificando. ¿Qué sucedería si queremos simplificar? Debemos encontrar un divisor en común entre el 30 y el 48. ¿Qué significa eso? Encontrar un número que podamos dividir al 30 y al 48 y el resto sea 0, es decir, que la cuenta no dé con coma. Uno de esos números podría ser, por ejemplo, el 2 en este caso. 30 dividido 2 nos daría 15 y 48 dividido 2 nos daría 24. Lo que quiere decir que esta nueva fracción también es equivalente. ¿Qué es lo que suele hacerse cuando simplificamos? No se suele comenzar nuevamente desde el 30 sobre 48, sino que tratamos de dividir ahora a la nueva fracción. Si en este caso pensáramos por cuánto dividir, podríamos hacerlo por 3. 15 dividido 3 que nos daría 5 y 24 dividido 3 que nos daría 8. Si quisiéramos continuar con este procedimiento, nos encontramos que esta fracción ya no tiene divisores en común entre el numerador y el denominador. Es decir, que no podemos dividir a ambos números por el mismo. A eso es a lo que se le llama fracción irreducible. Para eso justamente debemos ir simplificando hasta que no podamos hacerlo más. Cuando no encontramos divisores en común, ahí es donde encontramos la fracción irreducible. Muy bien, hasta acá cuestiones conocidas, pero ¿qué pasaría si me dieran una fracción negativa? ¿Cambiaría en algo el procedimiento? No, sería exactamente lo mismo. Todo este procedimiento lo podríamos haber hecho con menos 30 sobre 48. Y en tal caso el resultado, la fracción equivalente, en vez de ser 60 sobre 96, sería menos 60 sobre 96. Y en todo el resto ocurriría lo mismo. Sería simplemente agregarle un menos adelante. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo, a la recta numérica. ¿Cómo hacemos para ubicar más de una fracción en la recta numérica? Dijimos, necesitamos saber fracciones equivalentes, que es lo que acabamos de repasar. Veamos entonces, si tenemos que ubicar las siguientes fracciones en una misma recta numérica. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlas todas al mismo denominador. En principio, por ejemplo, nos damos cuenta que la segunda fracción, 10 cuartos, la podemos simplificar. 10 cuartos podemos dividir por 2 al 10, que nos daría 5, y dividir por 2 al 4, que nos daría 2. Entonces tenemos menos 7 sextos, la segunda es 5 medios, la tercera fracción es 2 tercios y la cuarta es 1 medio. Y nos damos cuenta entonces que el 6 podría ser un buen denominador en común. Para eso, a esta nueva fracción la vamos a tener que amplificar, en este caso multiplicando por 3 al 5 y por 3 al 2. 5 por 3, 15 y 2 por 3, 6. Entonces la segunda fracción, que era 10 cuartos, ya la tenemos escrita con denominador 6. La primera fracción ya tenía denominador 6, ahora tendríamos que calcular un equivalente de la tercera fracción, de 2 tercios. Para eso tendríamos que multiplicar por 2. 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Obtenemos 4 sextos. Y hacemos el mismo procedimiento con la última. 1 medio, en este caso multiplicamos por 3, 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Es decir, que tenemos todas nuestras fracciones con denominador 6 para ubicar en la recta. ¿Cómo hacemos entonces? Dibujamos la recta, marcamos los números enteros siempre respetando la misma distancia, a la derecha los positivos, a la izquierda del 0 los negativos. Y empezamos dividiendo cada entero en 6 lugares, porque es el denominador que elegimos. Entonces, de 0 a 1, 6 partes, de 1 a 2, 6 partes, de 2 a 3 lo mismo, de 0 a menos 1, de menos 1 a menos 2, y así siguiendo. Comenzamos a ubicar 15 sextos. De 0 a 1 ya sabemos que tenemos 6 partes. De 1 a 2, entonces se completarían 12. 6 del primer entero, 6 del segundo. Entonces, a partir de estos 12 contamos 13, 14 y 15. Ubicamos entonces 15 sextos.
está entre 2 y 3 enteros. Pasamos a 4/6 ahora. Sabemos que no completa el entero. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. 4/6. Y ahí pegadita estaría 3/6, justamente en la rayita anterior. ¿Qué sucedería con la fracción que nos quedó por acá arriba, menos 7/6? En ese caso estaría del lado de la izquierda del 0. Sabemos que de 0 a menos 1 tenemos 6 partes, entonces la siguiente sería la menos 7, menos 7/6. Tenemos entonces todas las fracciones en una misma recta numérica.